Esta vez decidí hacerlo un poco diferente. De hecho, por eso lo estoy enviando la clase más tarde que la pasada. Porque voy a dividir la clase en tres partes. Eso va a facilitar que ustedes bajen con la información con más facilidad, que pese menos, se pueda ver mejor. Y porque me interesa que esta primera parte sea la que analicen y estudien bien. La segunda parte y la tercera parte la podemos hablar mañana durante la sesión. Sin embargo, también se las voy a enviar para que el que tenga tiempo las vea antes de la sesión para que aprovechen mucho más y las tengan. Entonces, bueno, esta es la primera parte, esta es la parte teórica. Lo primero es volver a recordar, porque esto es sumamente importante en la tarea que le chequeé. Hay unos que no, me da la impresión que todavía no están en claro qué es el fenómeno vectorial y la interpretación vectorial. Tienes dos electrodos que van de negativo hacia positivo y esos electrodos funcionan y ese trazado funciona como un ojo que está viendo, está evaluando qué está ocurriendo en las diferentes caras del corazón. Si tú tienes un electrodo trazado de esta manera, si tú tienes un electrodo de esta manera, el puntero láser de esta manera, y tú tienes una despolarización, un vector, una conducción eléctrica que va exactamente al contrario, recuérdense que matemáticamente, lo vemos en la primera clase, este vector de despolarización puede pasar por aquí, puede pasar más lejos, pues pasa por aquí arriba, desde el punto de vista de la inscripción electrocardiográfica va a salir exactamente igual, porque este vector matemáticamente uno lo puede movilizar mientras no le modifique la dirección, ni la magnitud ni la dirección. Mientras esté exactamente en la misma posición, desde el punto de vista eléctrico y lo que va a ser la transcripción eléctrica va a ser igual. Entonces, una transcripción, no será la transcripción de un vector que lee así el electrocardiógrafo al rojo, los ojos lo están viendo así, y viene la despolarización totalmente contraria, o sea, sobre en la misma vector o paralelo a él, vamos a hacer una inscripción total y completamente negativa. Pero si esta despolarización sigue siendo al revés, pero le metemos un poco de ángulo y no es exactamente paralela, sino con 15 grados más o menos de desviación, vamos a tener ya una deflexión ligeramente positiva, porque ya este ojo positivo comienza a ver algo, la parte positiva, la cabeza del vector de despolarización, y principalmente negativa porque está totalmente invertido y es lo que está viendo el ojo negativo, para ponerlo de esa manera. A medida que vamos cambiando de ángulo, se lo estoy moviendo intencionalmente justamente para que vean que se puede trasladar matemáticamente y la inscripción va a ser exactamente igual. Va a ser nuevamente, va a estar un poquito más grados más grados desviados hacia arriba, va a tener una inscripción un poco más positiva y sigue siendo predominantemente negativa, y así vamos. También está en esta manera, va a estar principalmente negativo, pero con una deflexión positiva importante cuando tenemos más o menos ya más de 45 grados con respecto al vector lector, que es el que hace el electrocardiógrafo. Si lo tienes totalmente transversal, es cuando tú vas a tener una onda totalmente bifásica, tanto positiva como negativa en la misma proporción. La diferencia va a ser porque justamente cuando son así, que no son exactamente isodifásicas, porque tiene algún grado de inclinación. Y si la vamos inclinando hacia el otro lado, va a comenzar a pasar totalmente lo contrario. Va a empezar a tener deflexiones principalmente positivas y poco negativas diferentes aquí. Y así vamos consuetudinariamente. Si tenemos muy cercano, pero no es totalmente paralelo, va a ser principalmente positiva y discretamente negativa. Eso tienen que tenerlo claro a la hora de calcular el eje y entender qué es lo que está pasando realmente. Ok, volvemos a esta imagen que está desde la primera clase, que a mí me gusta, pues, o sea que no es muy colorida, pero porque te traza absolutamente el tejido de conducción eléctrico. Entonces, recordamos cómo se despolariza el ventrículo, pues estamos hablando de ventrículo. La transmisión de eléctrica es así, justamente a través de las fibras de las de His y las fibras de His-Purkinje, ¿no? Igual del lado derecho. Sin embargo, no es así, así se transmite, pero no, así no se despolariza el ventrículo. Porque hay que recordar que todas estas fibritas que ustedes ven aquí tienen las fibras de Purkinje,
que son mucho más periféricas, que están justamente también en el ventrículo. Bueno, recuerden que esto no es bidimensional, esto es tridimensional, y ustedes van a tener muchos vectores en diferentes direcciones despolarizando. Y si nosotros tenemos y sabemos que el vector de mayor preponderancia va a ser el vector donde haya más energía, y sabemos que el ventrículo izquierdo, porque maneja presiones más que volumen, tiene más masa y por lo tanto va a tener más energía, va a predominar la conducción. La conducción va a ser de ventrículo izquierdo hacia ventrículo derecho, ya se los voy a mostrar a través del septum. Entonces, vamos a ver, en toda esa cantidad de vectores, ¿qué vectores principales vamos a tener? Vamos a tener una gran vector de despolarización que se va a asemejar mucho al vector de despolarización principal. Imaginémonos que fuera así, porque él puede estar aquí, puede estar un poco más allá, va a depender del grueso del ventrículo izquierdo. Este es un eje que está más o menos en 60 grados, que va a estar conformado con unos vectores adicionales de menor importancia a nivel ventricular, que vas a tener el del ventrículo derecho, que viene la energía, como les decía, de izquierda a derecha. También un vector transeptal, porque el septum se despolariza el ventrículo izquierdo y ese va a despolarizar el septum de izquierda a derecha, y es el vector que va a predominar justamente porque esta parte del corazón tiene mucha más conducción eléctrica por una cuestión estructural. El ventrículo izquierdo es más grande, es más voluminoso que el ventrículo derecho. Y adicionalmente, por estas fibras de His-Purkinje que vienen de esta manera, hay una área del corazón que no se despolariza de último, que justamente es la base del ventrículo, que es toda esta área de aquí, porque la energía se conduce por aquí, y lo último que se va a despolarizar es la parte de arriba del ventrículo. Entonces vas a tener un vector contrario, que es de menor intensidad, pero que eso es importante a la hora, por ejemplo, de las ondas Q, de ver si las ondas Q fisiológicas, sobre todo, porque hay un primer vector que es negativo, que es la última parte de despolarización de la parte basal, porque a la final, donde llega el último tramo de energía, cuando se termina de despolarizar el ventrículo, después se polariza de izquierda a derecha, esto es lo último que se despolariza. Ok, entonces, imaginándonos estos vectores, imaginándonos que este es de 1, en la punta viendo qué está pasando justamente con la actividad eléctrica, ¿cómo va a ser la deflexión? Va a ser con este ejemplo vectorial totalmente positiva, con una pequeña Q, que es debido a este vector y a este vector septal que le da energía contraria y se da un primer trazado con esta presencia de esta Q, y luego predomina es totalmente el vector del ventrículo izquierdo, y D1 es una deflexión completamente positiva. Dejemos D1, vamos a D2. D2 es perfectamente paralelo a este eje de conducción, también tiene algo de vectores negativos. Tened en cuenta que este vector negativo y esto está un poquito transversal, también vamos a tener una deflexión de mucha positividad, altamente positiva, también con una pequeña Q que no es patológica, que eso después en la próxima clase, cuando hablemos hablemos de cardiopatía isquémica, hablaremos de cuándo es una Q patológica. D3, igual, vemos la punta, que está viendo la punta, viene el eje principal y es totalmente transversal a D3, por lo tanto, aquí ya va a comenzar a cambiar las cosas, es más bien paralelo a la despolarización del ventrículo derecho, y vamos a ver una deflexión así, donde vamos a tener una onda principalmente positiva, pero ya como tenemos un vector que no es de tanta amplitud como este del ventrículo izquierdo, sino vamos a tener uno del ventrículo derecho, vamos a tener una deflexión principalmente positiva, pero con una S, algo de negatividad. Entonces, vamos de 1, de 2 y de 3. Ahora vamos a recordar los otros vectores del hexagrama. Entonces tenemos si recordamos, este es el hombro izquierdo. Entonces este es, como ve, ABL. ABL ve esta punta. Entonces también es totalmente perpendicular. Se dan cuenta, no es paralelo, sino es perpendicular al eje principal. Casualmente es perpendicular justamente a D2. Y
el eje del ventrículo derecho también es negativo. ¿Cómo vamos a ver esto? Según lo hablamos en la segunda lámina, una presencia, una onda isodifásica, tanto negativa como positiva, más o menos en las mismas proporciones, aquí un poquito más menos negativa, por la manera como está el eje de despolarización del ventrículo derecho. Este es ABR. ABR está casi paralelo, pero invertido con respecto a la despolarización del ventrículo izquierdo. Vamos a tener un eje principalmente negativo, una pequeña onda positiva aquí, una S pequeña, también debido al eje de despolarización de la base del ventrículo. Y finalmente, ABF. ¿Cómo se da ABF? El ventrículo en ABF. Está viendo principalmente tanto al despolarización del ventrículo derecho positivo, como el eje principal también teniendo positivo, pero no es paralelo. Vamos a tener también una onda principalmente positiva con una despolarización discretamente negativa, una Q, que va a depender también de este eje, de este eje de despolarización de la base de la base de los. Okay. Desde el punto de vista horizontal o de la visión precordial, tenemos que recordar cómo primero colocamos los electrodos a nivel precordial. B1, que va hacia el lado derecho para external derecho, B2, B3, B4, B5 y B6, que son más o menos horizontales entre ellos. Eso sí lo vemos en 3D, más o menos nos imaginamos. Y recordamos, con respecto a esos electrodos, cómo se despolarizan, que hay un electrodo de despolarización, como les dije, septal, que también lo va a hacer de manera horizontal, de izquierda a derecha, porque hay más conducción eléctrica del lado izquierdo. Entonces va a predominar el vector que va de izquierda hacia la derecha que el de derecha a izquierda. En la suma vectorial, el vector de izquierda a derecha va a superar al vector de derecha a izquierda. Entonces se va a ver así. Va a haber un vector que va hacia el ventrículo izquierdo, que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, y uno contrario que va de izquierda a derecha, de menor intensidad, que es lo que representa la presión ventricular. Y principalmente esos tres vectores van a ver eso. Hay un cuarto vector también que tiene que ver con la base del corazón, que lo vamos a ver en esta otra imagen, colocando ya frontal, para que lo vean desde otro ángulo. B1, que va a leer. Este al lado del corazón va a ver, si recordamos cómo va este eje de polarización septal y cómo va justamente totalmente invertido al B1, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, va a haber una deflexión principalmente positiva. Aquí va a haber primero una R, puede haber primero una R, que es lo normal en B1, que predomina primero una pequeña R, o puede ser un QS completo, pero puede haber una pequeña R, que eso es debido justamente a este vector de la despolarización de la base del ventrículo o del área de la unión, para que más o menos se lo imaginen. B2 va a haber efectivamente principalmente negativo, discretamente un poco más positivo, pero puede ser una onda muy parecida a B1. Esto es lo que estaría viendo el lado derecho del corazón. Vamos a tener B3, que va a ver así, puede ver así, o puede ver un inicio de un lado positivo. Esto es justamente B3 y B4, es lo que se llama la zona de transición, porque ellos, dependiendo de la altura que esté del corazón, del tamaño del corazón, del tamaño del septum, porque justamente están sobre el septum, va a ser más positivo, van a ser isodifásicos o va a ser predominio negativo, dependiendo, pero va a ser una zona de transición. Vean cómo de aquí pasamos en negativo y vamos haciendo transición. Ve como B4, pero ya B5 tiene que ser principalmente positivo. Aquí también puede haber una pequeña Q, que es debido también a ese vector que ya aquí desapareció de la base del ventrículo, y B6 francamente positivo. O sea, tenemos B1 y B2, ven el lado derecho, B5 y B6 ven el lado izquierdo, y B3 y B4 son unos electrones de transición que pueden tener movimiento de transición a la derecha o a la izquierda dependiendo de cómo esté en el crecimiento de cavidades y cómo esté el septum. Una de las cosas que le afecta bastante es el crecimiento septal. Con esta lámina terminamos esta primera parte. Esta es cómo leemos entonces el QRS, qué imágenes, qué lado estamos viendo. Este es el corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Pero resulta que el corazón realmente, esa no es la posición real, que es
así, justamente, que esto, el ventrículo derecho, es justamente la base del corazón que contacta con el diafragma. La pared libre del ventrículo derecho contacta con el diafragma, que sería el mismo la base cardíaca. Todo infarto ventrículo derecho, que es infarto de cara inferior del corazón, se ve aquí. Entonces, D2, que pasa por aquí, D3, que pasa por aquí, el vector BCK, y ABF, que viene de arriba hacia abajo, y aquí justamente ven el lado derecho o la base del corazón. ABL, que pasa por aquí, y D1, que pasaría por aquí, justamente están viendo lo que está pasando en el ventrículo izquierdo. Y ya les dije en la lámina anterior de los electrodos frontales, B1 y B2 verían el lado derecho del corazón, B5 y B6 verían el lado izquierdo, y B3 y B4, que estarían más o menos a este nivel, sería la zona de transición entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y que ven sobre todo septum. Entonces, dependiendo de cómo se comporta el septum o cómo se esté el crecimiento de la cavidad derecha o la cavidad izquierda, podemos ver diferentes disposiciones, pero sobre todo son la disposición de la lámina anterior. Estas son las bases teóricas básicas que necesito que tengan muy claro para poder entender cuáles van a ser los trastornos eléctricos ventriculares. Les mando ahora dos clases más, también con prácticas y viendo trazados eléctricos, aplicando estos conocimientos. Pero esto es lo que necesito que mañana tengan muy claro para mañana la clase de la tarde. Bastante corto, bastante conciso para que no tengan que tomar tanto tiempo. Entonces, hablamos mañana y les envío el resto.